En la Orinoquía colombiana, en la frontera con Venezuela, una zona donde operan toda clase de grupos armados, la minería ilegal del coltán es una bomba de tiempo. Este mineral está en el centro de una disputa que amenaza con destruir la tierra y con agudizar mucho más el conflicto interno. Héctor Córdoba navegó en aguas muy peligrosas con la Armada Nacional y conoció esa otra guerra que, si no fuera por la violencia, parece más una pelea de tigre con burro amarrado. Claro, el burro sería la legalidad. El coltán es una serie mineral, dos minerales, uno de niobio, columbita, y tantalita, un óxido de tantalio. Es muy codiciado porque tiene estos metales, niobio y tantalio, y el niobio y el tantalio tienen un alto punto de fusión, ¿sí? de la temperatura, es decir, entran en su fase líquida pues bastante, una temperatura alta, alrededor de 3000 grados centígrados el tantalio y alrededor de 2000 grados el niobio. Entonces, esto hace que haya nacido la nanotecnología gracias al descubrimiento de estos metales. Él es C.C. Amaya, nació en Inírida, capital del Guainía, donde se concentra una de las mayores riquezas minerales de Colombia. Es geólogo y conoce el coltán como pocos. El coltán, un mineral que nace de la mezcla de columbita y tantalita, es el corazón invisible que alimenta nuestros celulares, televisores, tabletas y carros eléctricos, pero también es clave para fabricar armamento militar avanzado. Si se tiene control sobre estos metales, se puede tener un control también sobre el desarrollo tecnológico de una nación. En el Congo, el mayor productor de coltán del mundo, el tráfico ilegal ha dejado cerca de 5.4 millones de muertos desde 1998, el equivalente a toda la población de Dinamarca. Colombia no ha llegado a ese extremo, todavía, pero avanza por el mismo camino. En la Orinoquía, la minería ilegal de coltán y de oro se volvió fuente de ingresos para grupos armados. Un negocio muy difícil de rastrear, perfecto para financiar estructuras criminales en la frontera. La Orinoquía y la Amazonía colombiana hacen parte del noroccidente del cratón amazónico y allí hay unas rocas muy antiguas. Entonces, estas rocas antiguas han permitido que se reconcentren metales como el tantalio, el niobio, y se disgregan y hacen parte después de depósitos aluviales de coltán. Para ver de cerca cómo opera la minería ilegal en la Orinoquía, viajamos a Puerto Carreño, capital del Bichada. Aquí la Armada Nacional patrulla más de 1.300 kilómetros de frontera fluvial. Aquí es donde comercializan y acopian todo el tema de polimetales que sale de la región. Al igual que el narcotráfico, los grupos armados controlan la explotación. Son ellos quienes deciden las rutas y cómo se mueve la mercancía. ¿Cómo operan los grupos armados, general? Yo creo que la analogía más práctica es con la que más duro hemos vivido durante tantos años de conflicto, que es el narcotráfico. Pero esa es la mejor analogía para poder hablar de la minería, porque los grupos, así no estén directamente involucrados con la explotación ilícita de esos yacimientos mineros, sí son los que controlan esa explotación, porque son los que permiten quién sí y quién no lo haga, de qué forma lo comercialicen o lo muevan, bajo la autorización de quién o de quiénes, y a quiénes les deben inclusive entregar o no lo que produzcan. Según el brigadier general Rafael Olaya, comandante de la Fuerza Naval de la Orinoquía, el negocio de la minería ilegal de coltán financia directamente al ELN y estructuras de la Segunda Marquetalia, grupos que instrumentalizan a comunidades indígenas y campesinas para la extracción. Solo en Bichada, las incautaciones de las Fuerzas Armadas superan los 1.2 billones de pesos. Aquí tenemos ELN y Segunda Marquetalia, sobre todo en esta parte limítrofe con el vecino país. José Daniel Pérez Carrero del ELN, y tenemos también Segunda Marquetalia, que son los que están ejerciendo esa actuación criminal sobre todo lo que sea economías ilícitas. En las entrañas de la Orinoquía, en la frontera con Venezuela, los mineros sacan el coltán con bateas de los afluentes de los ríos más importantes. Pero la necesidad se encuentra con un riesgo latente. La minería aluvial daña el ecosistema y expone a los mineros a graves peligros, incluso radioactivos. El material es radioactivo. En la estructura cristalográfica del coltán vienen incorporados también elementos químicos como el uranio, como el torio, y esto puede también afectar considerablemente la salud del minero porque
pues la radioactividad es invisible y la larga exposición a la radioactividad es donde más conlleva a enfermedades como el cáncer, por ejemplo. El coltán nace en el ancestral escudo guayanés, que atraviesa Guyana, Surinam, Guayana Francesa, Brasil, Venezuela y parte de Colombia, donde rocas con miles de millones de años liberan partículas oscuras al deshacerse con la lluvia. Aquí, en la Orinoquía, el tiempo avanza lento, pero el interés de las estructuras armadas crece muy rápido. El coltán sí es una piedra que da plata, pero es una piedra muy peligrosa por todos los sentidos, tanto como para la gente del monte como para la gente para la ley. Y para la salud de uno también, porque eso bota un químico que el único animal que se le acerca es el murciélago. Este exminero, que llamaremos Carlos, llegó hace 20 años al Guainía, atraído por la fiebre del oro y el coltán. No da la cara porque hablar de lo que pasa en la región le puede costar la vida. La mina de Tantalita está en Colombia, está en Venezuela. Pero ahorita con tanta persecución la gente casi no está sacando así mucho aquí en Colombia, no. Están sacando más entre la frontera entre Venezuela y Colombia. Hay minerales, sí, sí están trayendo coltán de Venezuela porque esta geología no la limita a la frontera. Son las 6:30 de la mañana. Llueve a cántaros en Puerto Carreño. La Orinoquía enfrenta la peor temporada de lluvias de la última década. Una avioneta Cessna Caravan de la Armada Nacional nos lleva hasta Inírida. Buenos días. ¿Cómo está? A 6.000 pies de altura se ve cómo las inundaciones devoran kilómetros de selva. General, muy buenos días. Para rastrear esta cadena de contrabando, nos metimos río arriba, en territorio enemigo. Por seguridad, debemos usar chaleco antibalas. Entrar aquí no es fácil. La Armada Nacional despliega su fuerza con 6 embarcaciones que llaman pirañas, armadas hasta los dientes. Cruzamos el río a 120 kilómetros por hora. La temperatura roza los 40 grados y el viento golpea fuerte. Un descuido en estas aguas puede ser mortal. El río es peligroso y traicionero, vigilado por grupos armados de día y de noche. ¿Dónde estamos, general? Bueno, ahorita estamos saliendo desde la capital del departamento del Guainía, desde el muelle principal del municipio de Inírida, y vamos a llegar exactamente a las desembocaduras del río Inírida sobre el Guaviare. Ajá. Y de ahí continuamos río Guaviare hasta llegar al Orinoco. Ahí es donde vamos a encontrarnos con la población de Amanabén. ¿Qué es Amanabén? Amanabén es un punto en donde se está acopiando todo el tema de arenas negras que sale de la región. Después de 2 horas navegando sobre el río Inírida hasta el Orinoco, la atención se centra en Amanabén, un punto caliente en la frontera con Venezuela. Aquí se almacena el mineral que, según el general Olaya, luego emprende rutas fluviales y terrestres hacia los centros de acopio en el Meta y la capital. En diciembre de 2024, las Fuerzas Armadas incautaron en este sitio 13.7 toneladas de coltán, con un valor en el mercado de unos 4.7 millones de dólares. Esto es importante porque pues, es la población a donde normalmente se hace toda la comercialización y parte del acopio de minerales. Aunque desde el 2009 se sabe que el coltán está en el escudo guayanés, no existe una sola mina legal operando a escala comercial en la región. Este vacío estatal abrió la puerta a dragas improvisadas, minería de aluvión y raspado de barrancos, sin estudios ambientales, sin planes de manejo, sin presencia del Estado. Fíjate que ahí hay una ambigüedad, porque identificamos la necesidad del coltán en la producción de tecnología y de muchos bienes, ¿sí?, que requiere la sociedad. Eso es indudable. Pero esa explotación ha conllevado siempre a través de violencias, guerras, sangre y deterioro social. Detrás de la tecnología de punta hay una desigualdad enorme. El minero o el campesino que se juega la vida recibe una miseria, entre 26.000 y 50.000 pesos por kilo en el sitio de extracción. El trabajo del minero es muy duro, ¿no? Es un trabajo manual. En el coltán no se utilizan máquinas y este trabajo se hace a través de una batea, se agrega el material del río y a través de un movimiento circular por gravedad se va concentrando el coltán. Entonces, digamos que de 20 kilos pueden salir alrededor de 300 gramos de coltán. Este material se vende alrededor de 30.000 a 50.000 pesos por kilo en el sitio. A nosotros nos contrataba gente de afuera.
En ese tiempo nos pagaban de a 50.000 pesos por kilo. El acopiador que logra venderlo en el exterior gana entre 400 y 600 dólares por kilo. Este margen convierte al coltán en un activo más rentable que la misma coca. Parece arena. Parece arena, sí, pero también son metales. Entre los 5 y los 6 meses pueden estar sacando mensualmente 50 toneladas mensuales. En 6 meses, multiplique eso, puede ser mucho más. Claro. Porque nosotros hemos incautado entre 14, 15, 20 toneladas en lo que llevamos corrido de diciembre del año pasado a lo que llevamos este año en operaciones conjuntas o de forma individual. Ya llevamos casi, yo creo que vamos a alcanzar las 100 toneladas. Aquí estamos en uno de los almacenes donde tenemos material incautado. Usted está levantando metales. En la cantidad que hay, que podrían ser 5 kilos, hay entre 35 y 40 kilos. Increíble que en ese poquito también Sí. hayan casi 5 toneladas. Para borrar su origen, el mineral ilegal cambia de nombre en el trayecto. Unos lo llaman arenas negras o tierras raras, otros polimetales. Las organizaciones ilegales lo mezclan todo. El coltán extraído sin permiso se confunde con los títulos legales de minería de subsistencia. Así, es imposible rastrear su procedencia. Que ahí es donde está el juego de estas organizaciones criminales. Mezclan todo, meten todo en un solo paquete y por eso es que ahora ya no son arenas extrañas o arenas raras, sino tierra. Es para confundirlo con ese tema que se da legal de explotación cuando se da este permiso, esta titulación de minería de subsistencia. Porque ahí en la minería de subsistencia no aparecen los polimetales, pero sí aparecen la tierra o los minerales que se sacan para construcción, arena de construcción, arcilla. Mejor dicho, los traficantes camuflan las supuestas arenas raras debajo de arena común, sin que nadie pueda diferenciarlas a simple vista. Los cargamentos salen de Inírida y Guaviare hacia San José del Guaviare, o toman la ruta por el Bichada hacia Villavicencio y Bogotá. Luego viaja a países como China, que controla el 90% del mercado. El negocio es tan sofisticado que al llegar a los puertos de exportación, Cartagena o Buenaventura, la carga lleva toda la documentación legal, todos los papeles en regla. Todo el material lo concentran y lo acopian en alguna población y lo dejan listo para montarlo en una metrera, en una embarcación que tenga la capacidad de llevar 20 toneladas, que es muchísimo, y llegan a una población a las orillas del río Bichada, en donde ya hay unas vías donde llegan camiones, específicamente llegan tractomulas, llegan a Puerto Gaitán, Puerto López, cogen carretera, entraron a Villavicencio y de ahí ya no supimos más. Decenas de embarcaciones y vehículos cargados con el mineral se mueven por las distintas rutas de la Orinoquía. Pasan enfrente de las narices de las Fuerzas Armadas que no pueden hacer nada ante el complejo marco legal. ¿Qué tan difícil es rastrear esa cadena desde la mina hasta el exportador? No, no es complicado, porque vuelvo y repito, son 2 puertos, pero cuando todo eso llega con todos los papeles en regla, pues no hay nada que hacer. Para uno transportarla para que la ley no se dé cuenta, hay trochas, hay partes que uno ya sabe que los militares no están, la hora, porque ellos siempre ellos nunca están en el mismo sitio todos los días. Entonces uno con esa piedra tiene que tener esa precaución. Y es que la única manera para saber exactamente qué minerales lleva un cargamento y si de verdad es coltán o no, se necesitan pistolas especializadas, espectrómetros y equipos de laboratorio que solo existen a 689 kilómetros de Inírida, en la Facultad de Geología de la Universidad Nacional. Casi en todas las arenas negras tengo magnetita. En muchos casos, con reconocer minerales, lógicamente para eso se necesita una cierta especialización, la capacidad de distinguir diferentes minerales por su forma, por su densidad, por su brillo, por su estructura o su forma cristalina, si es magnético o no. Ya se puede distinguir muchos de los minerales, de los materiales. Pero sacar coltán de forma ilegal no solo amenaza la economía y la seguridad del país, también está desangrando la Reserva Natural Puinahuay, la madre de la humanidad en lengua puinabe. Un territorio protegido de 1.9 millones de hectáreas en Guainía y Bichada, hogar de 688 especies de plantas, 46 especies de aves, mamíferos emblemáticos como el oso hormiguero palmero y 44 comunidades indígenas.
La minería ilegal deforesta, contamina con mercurio y destruye uno de los tesoros ecosistémicos de la Amazonía. Porque cuando entra uno a la página de ANA Minería, encuentra que Vichada y Guainía tienen títulos mineros expedidos, títulos mineros legales. Pero venga, si son reservas naturales, ¿por qué están expidiendo títulos o titulación minera? ¿Cómo hacemos nosotros para llegarle a la judicialización si lo justifican con una legalidad de una cantidad de documentación que efectivamente cumplen los requisitos, pero omiten el tema medioambiental? Insistimos a la Agencia Nacional de Minería y al Ministerio de Minas para confirmar la información sobre licencias y títulos mineros en la Orinoquía. Pero hasta el cierre de esta investigación, ninguna institución se pronunció de forma oficial. ¿Se siente un poco como con el agua al cuello, general, ya? No, pero en el agua estamos siempre. Pero como le digo, esto es una responsabilidad institucional. General, ¿qué se puede hacer? Necesitamos más contundencia en el Estado. Nosotros quedamos aquí prácticamente desarmados jurídicamente ante eso que estamos viendo continuamente, que es esa minería ilegal. Hace daño, no se ve en la tierra, pero está haciéndole daño al río, está haciéndole daño a las comunidades. ¿Hay muchos minerales en estos ríos? Hay muchos minerales. Prácticamente una tabla periódica completa. ¿Es peligroso hablar del coltán? Hablar de coltán, como está tan criminalizado la actividad minera en departamentos como Guainía, no es conveniente hablar de coltán ni de oro en estos departamentos. Hay muchos intereses, me imagino. Hay minería, hay recursos, hay plata y eso hace que finalmente pues, incremente el riesgo. Sin un ordenamiento minero claro y capaz de proteger su territorio, esta nueva guerra tecnológica seguirá entregando la riqueza de la Orinoquía a grupos criminales, mientras el mundo enciende sus pantallas. Mientras las entidades oficiales encargadas de regular la minería en la Orinoquía avanzan a paso de tortuga, Colombia firmó en la COP30 de Brasil un acuerdo de pago por reducción de emisiones que puede movilizar hasta $40 millones para esta región. Amanecerá y veremos. Ahí tienen otra gran historia. Una, pero es que no hay una, ni dos, ni tres grandes historias, como digo todos los domingos. No, la ventaja aquí, donde usted se puede suscribir, es que hay miles. Todas las historias de los informantes están ahí, las puede ver, volver a ver, repetir y compartir, lo que quiera. Nos vemos el domingo. Los espero con 3 grandes historias.